Hola, ¿qué tal? Esperando que te encuentres de maravilla, los alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur de quinto semestre te dan la bienvenida a su video sobre la filosofía y el Día de Muertos. El origen del Día de Muertos. Como muchas otras tradiciones mexicanas, el Día de Muertos tiene sus raíces tanto en la cultura prehispánica como la europea católica. Como tal, la celebración que hoy conocemos no existía en el México prehispánico. Podríamos decir que su origen fue un proceso gradual y lento de mezcla cultural. Lo que se había son antecedentes que sientan las bases de la tradición. Los pueblos nahuas creían que cuando un humano muere, este realiza un viaje de 4 años por el inframundo, para llegar a un lugar de descanso eterno. La tradición era que, cuando fuera el aniversario del difunto, se le ponía una ofrenda, donde colocaban Sempohualzóchitl, o 20 flores en náhuatl, lo que hoy conocemos como cempasúchil, su comida, bebida y pertenencias preferidas, además de otros objetos que se creía lo ayudarían en su camino. Esto lo repetían cada aniversario durante 4 años. Del lado europeo tenemos la celebración del Día de Todos los Santos. En el año 300 después de Cristo, los creyentes católicos fueron perseguidos masivamente y brutalmente por el Imperio Romano. La Iglesia Católica entonces posiciona un día para celebrar a los mártires, que dieron su vida por la obra de Dios. Esto incluye a los santos canonizados y al creyente común. Este día es el 1 de noviembre. Algunos también consideran la celebración celta del Samhain o la Feralia romana como antecedentes del Día de Muertos, incluso del Día de Todos los Santos. Pero estas, depende de a quién le preguntes, están más cercanas al Halloween que al Día de Muertos, por lo que no la consideramos como antecedente. Con la conquista de América en el siglo XVI, llega la imposición de estas tradiciones a los pueblos que allí residían, pero estos se negaban a doblegarse, a abandonar sus tradiciones, por lo que se da una mezcla cultural durante la colonia. Así la tradición fue evolucionando con el tiempo, y para el siglo XVII ya tenemos definitivamente el Día de Muertos. Los mexicas tenían una cosmogonía muy amplia. Ellos creían que el mundo estaba organizado en 3 regiones verticales: Ihuicuatl, o el cielo; Tlalticpac, o la tierra; y el Mictlán, el inframundo. Y 4 puntos horizontales, que son los 4 puntos cardinales, más un centro. El cielo está dividido en 13 regiones, cada una custodiada por un dios diferente. Y el inframundo está dividido en 9 regiones, cada región también gobernada por un dios. Pero en sí, estos dioses son gobernados por uno superior, por un solo dios, Mictlantecutli. Cuando uno muere, dependiendo de cómo lo hizo, puede terminar en uno de 4 lugares de descanso eterno. Está el Tlalocan, el cielo de Tlaloc, donde descansan las almas que su muerte está relacionada con el agua. Está el Omeyocan, el cielo de los dioses creadores, donde iban a parar los guerreros y las mujeres que mueren al dar a luz. Está el Chichihualcoauco, donde iban los niños y recién nacidos. Y por último, el Mictlán, reino de Mictlantecutli, donde iban todos los que morían de forma natural. Esto está dividido en 9 regiones, como había mencionado, que el alma del muerto tiene que recorrer durante 4 años. Su recorrido empieza en la región de Itzcuintlán, donde está el río Apanohuacalhuia, que divide el mundo de los vivos con el de los muertos. Tiene que cruzar el río con la ayuda de un Xoloscuincle, quien te guiará todo el camino. Si no fuiste bueno con un Xoloscuincle, o sea un perro, en vida, te quedarás varado para siempre en las orillas del río. La segunda región es Monamictlán. Aquí hay 2 montañas que chocan la una con la otra. El difunto tiene que atinar en qué momento cruzar para no ser aplastado. La tercera región es Iztepetl, que es un cerro de obsidiana extremadamente afilado, que desgarra la piel del difunto que la atraviesa. La cuarta región es Zehueloyan. Es un campo helado extremadamente frío, que está cubierto todo el tiempo de nieve. La quinta región es Pancuecueclayan. Es un desierto donde la gravedad no existe, y hay un viento muy fuerte que te arrastra a su merced. La sexta región es Timiminaloayan. Es un sendero donde los difuntos
son atacados por flechas que vienen de todos lados, que lo descuartizan y lo desangran. La séptima región es Teyolocualoyan, una jungla llena de jaguares que intentan devorar el corazón del difunto. Los jaguares de esta jungla son súbditos de Tepeyolotl, dios de los sismos y los animales, quien juzga tu corazón para ver si eres digno de continuar tu camino. La octava región es Ixmiclan Apochacolcalaca, la desembocadura del río Aponahuacalhuia, que se divide en 9 ríos sobre un extenso valle. La última región es Chiconamictlán, un vacío oscuro, cubierto de niebla. Aquí el difunto debe reflexionar sobre su vida y si llega a una conclusión satisfactoria, será recibido por Mictlantecutli, quien lo mandará a su descanso eterno. Querido oyente, otro factor que tienes que tener en cuenta al hablar del Día de Muertos es el simbolismo que tiene la muerte para nosotros los mexicanos, quienes hemos tomado a lo largo de la historia la muerte como el duelo del conjunto de diversas manifestaciones afectivas y psicológicas entabladas a la celebración dada por un homenaje o ritual, en el cual se invoca a los que ya no están aquí en la vida humana. Esto para nosotros representa el renacimiento y el reencuentro con aquellos seres queridos que han fallecido y ahora se encuentran a nuestro lado. Los rituales a lo largo de la historia mexicana son una serie de elementos que nos han ayudado a aceptar la muerte de una forma amable y reparadora de un ser querido, mediante el reencuentro de las buenas vibras que se tuvieron en la vida junto a ese difunto, y a su vez les permite a las personas que se identifiquen con algunas de las características de ese ser amado para ellos, con el fin de que las personas tengan la sensación de que esa persona amada viva en ellas mismos. Aunque eso sí, esta forma en que nosotros los mexicanos percibimos a la muerte puede obstaculizar la aceptación en el momento de que se pierde un ser querido, por tener creencia de que aún no ha muerto en su totalidad, provocando que no se deje ir a este difunto totalmente. Este efecto suele ser reflejado en la incapacidad de separarnos de nuestros sentimientos negativos, como la tristeza o el enojo. Diferencias entre el Halloween y el Día de Muertos. Si bien ambas festividades tienen como tema principal a la muerte, pues tienen muchas diferencias que las hacen diferentes. En primer lugar tenemos las fechas. El Halloween se festeja el 31 y el 1 de noviembre. En cambio, el Día de Muertos se festeja el 1 y el 2 de noviembre. Luego tenemos a los símbolos, que me refiero a los elementos que más representan a estas festividades. En el caso de Halloween, pues tenemos a los huesos, como los cráneos y los esqueletos. Luego tenemos las brujas, los fantasmas, las calabazas, entre otros símbolos más. Y en el Día de Muertos, pues son las calaveritas de azúcar, el pan de muerto, los altares, los vasos con agua, las mandarinas como fruta. Luego tenemos a la comida. La comida es un elemento que representa mucho a estas dos festividades. Por ejemplo, en el Halloween son las recetas con calabazas, y en el Día de Muertos pues es la fruta como ya lo mencioné, y el pan de muerto. Luego tenemos a la literatura. Parte importante o esencial de estas dos festividades son las obras literarias. En el caso del Día de Muertos pues tenemos a Pedro Páramo de Juan Rulfo y la Calaverita de José Guadalupe Posada. Mientras que en el caso del Halloween pues tenemos a novelas literarias como Aura y Frankenstein. Mi estimado oyente, un elemento fundamental que debes de conocer para entender el Día de Muertos es el significado del altar de muertos y los objetos que lo componen. En el Día de Muertos, la ofrenda o altar juega un papel muy importante, pues es el medio por el cual nosotros los mexicanos honramos a nuestros seres queridos, que ya no están en el mundo humano. En la ofrenda se comparten con los difuntos sus comidas favoritas, así como sus bebidas y algunos otros elementos como sus vicios que tenían en la vida humana. Asimismo, la ofrenda cuenta con objetos o elementos indispensables, los cuales tienen un sentido y significado especial en el altar, que más adelante te explicaré. Los significados de la ofrenda pueden variar según el número de niveles que contengan. Si tiene 2 niveles, significa la separación entre el cielo y la tierra,
3 niveles significan que se divide en cielo, la tierra, infierno o el inframundo. Y en el caso de los 7 niveles, se ilusiona al Mictlán, que las almas deben atravesar para llegar al paraíso, a los 7 pecados capitales o a las diversas muertes creadas por el humano. Ahora bien, como lo había mencionado anteriormente, el altar de muertos está compuesto por una serie de elementos, los cuales tienen diversos significados, que le dan a él un sentido en común, y a continuación te mencionaré algunos de ellos. El papel picado desde la antigüedad estaba colocado en las ofrendas. Estas estaban teñidas con figuras de dioses antiguos, y esa costumbre poco a poco se fue heredando. El fuego está dado por velas o veladoras, quienes juegan el papel al alumbrar el camino de los difuntos. Por su parte, el camino Cempasúchil se encarga de guiar a los difuntos en el mundo humano, para que lleguen a la ofrenda. Las flores por su lado le dan un color y un olor a esta misma. El agua es un elemento muy importante, pues representa la fuente de vida que sirve para calmar la sed de los difuntos. Asimismo, es considerada como una reminiscencia a las entradas del inframundo, y de igual manera refleja la generación de la vida. Luego tenemos a las calaveras adornadas, quienes representan al difunto a quien va dirigida la ofrenda, y nos quieren decir que la muerte siempre anda presente. Como había mencionado con anterioridad, se coloca la comida preferida del difunto, así como sus gustos y algunos vicios que tenía. Asimismo, se pone el pan de muerto. La cruz es un elemento esencial. Si se trata de una cruz de sal, esta purifica, y si es de una cruz de cenizas, ayuda a salir del inframundo a los difuntos. Luego tenemos a 2 elementos, el arco y la imagen o fotografía. El arco se coloca en la cúspide del altar y simboliza la entrada al mundo de los muertos. Y en el caso de la fotografía, esta se coloca en la parte más alta del altar, en donde se pone la imagen del difunto a quien se va a honrar en la ofrenda. Luego tenemos al copal y el saumerio, que son elementos prehispánicos que purifican y limpian las energías negativas del lugar, pues santifican al ambiente. Como último elemento, pero no por ello menos importante, tenemos al espejo, el cual sirve al difunto para que pueda ver el reflejo de sus deudos, y estos vean a su vez únicamente al difunto. Asimismo, le permite a los difuntos que se hacen en su instancia en el mundo humano. Todos estos elementos son esenciales en el altar de muertos, pues le dan un sentido en común y permiten que nosotros podamos comprender cada uno de los significados que éste tiene. Multiculturalidad del Día de Muertos. El Día de Muertos es reconocido desde 2008 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. De ese modo, la UNESCO informa a la sociedad global respecto a quiénes somos como comunidad y ayuda a fortalecer la memoria colectiva de nuestras sociedades. En el contexto del capitalismo global, las celebraciones dedicadas a los muertos son transformadas en espectáculos por los medios de comunicación masiva o en mercancía para el turismo por parte de los gobiernos. En el momento que vivimos, numerosos bienes culturales ancestrales sufren serias amenazas. Al ser homogeneizada su producción cultural, banalizar su contenido simbólico y transformarles en mercancías para el espectáculo y el ocio. Apropiación cultural por parte de otros países. El Día de Muertos está inscrita en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO desde 2008. Con ello se protege esta celebración con orígenes indígenas. Una crítica que existe es la inclusión de un desfile de Día de Muertos a partir de la película de James Bond en 2015. Ahora el gobierno de la Ciudad de México hace un desfile igual que en la película, lo que provoca derramas económicas importantes en turismo. Mientras que otros expertos mencionan que sí se trata de una apropiación cultural, debido a que las expresiones como las películas de Coco o una muñeca Barbie no retribuyen a la cultura o a la tradición y solo lo hacen de forma comercial a las marcas. Otra polémica sobre si la celebración del Día de Muertos es una apropiación cultural fue cuando Disney planteó registrar el término como marca, debido a que en un principio Coco se llamaría Día de Muertos. Sin embargo, la comunidad latina se molestó y la producción cambió de decisión. Muy bien, hablemos ahora
sobre nada más y nada menos que una elegante calavera que es la representación caricaturesca de la clase privilegiada que imperó en México a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, durante la dictadura del Porfiriato. El nombre de Catrina proviene de la palabra Catrín, sinónimo de elegante, distinguido, bien vestido, fino, sofisticado y otros adjetivos que el pueblo denominaba a las clases privilegiadas de esa época. Por las tardes, las señoras de la alta sociedad que vivían en las casas del primer cuadro de la capital salen a dar un paseo por la Alameda, siempre muy elegantes, con sombrero y sombrilla. Las calaveras que engloban la poesía popular y el grabado fueron iniciadas por Manuel Manilla y continuadas por José Guadalupe Posada, que plasmó con singular maestría un mundo fantástico en el que sus personajes representan la comedia humana. Alcanzó y forjó su popularidad cuando el también artista mexicano Diego Rivera la retrató junto a él y Posada en un célebre mural llamado Un domingo en la Alameda. Ojo aquí, no hay que confundírsele con la Santa Muerte, nada que ver. La Catrina está mucho más viva. Existen rumores que relacionan a la Catrina con la Santa Muerte, pero la verdad es que no tienen mucho que ver. En la mayoría de los mercados artesanales de México se pueden encontrar innumerables esculturas sobre los más variados temas. La Catrina es un personaje del que no puede faltar un modelo hecho a través de barro, cerámica o madera. La forma en que siempre se le representa puede variar su vestimenta, pero nunca, 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 nunca se le ha de modelar de otra manera, es decir, erguida, elegante y distinguida. Algunas veces se le suele agregar una sombrilla a su atuendo, símbolo que la hace lucir más español. Una de las formas más representativas en las que el mexicano evoca a la Catrina es a través de las calaveritas literarias, que son pintorescos versos que se hacen rimar para hacer gracia a una persona. Por lo general narran un hecho sarcástico que hace alusión a algún asunto cotidiano. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo, fue un escritor mexicano de dos grandes obras de la literatura universal: El Llano en Llamas, el cual es un libro de cuentos, y su novela, Pedro Páramo. En sus obras, Rulfo nos habla de desiertos, pueblos, ranas, el campo o traiciones. Pero el tema más recurrente en su literatura es la muerte, cosa que le tocó vivir de cerca. Desde la temprana pérdida de su padre en 1923, así como la de su madre por la pena en 1927, como también lo es la experiencia que vivió en la Cristiada, ocasionaron que Juan tuviera muy de cerca la muerte. Para entender la obra de Rulfo, hay que tener en consideración la realidad mexicana, la cual consiste en una sociedad de costumbres enraizadas. En la sociedad mexicana existen verdades innegables para sus pobladores: la tierra, la madre, la venganza y, por supuesto, la muerte. Rulfo escribe a sus personajes basándose, consciente o inconscientemente, en estas tradiciones, de modo que éstas son parte de ellos, así como de su mundo, de sus vidas. En Pedro Páramo, la muerte aparece y desaparece. Cuando la historia nos hace ver o sentir que estamos pisando algo que podemos considerar como real, se nos muestra que en realidad nos hallamos en un mundo de ficción, para luego reconocer en este mundo de ficción un mundo real. La muerte a veces se hace explícita y a veces se disfraza. En un principio todo se nos muestra neblinoso, dejándonos con la duda de qué lado estamos pisando, de qué es lo real, de manera que solo con la muerte de Juan Preciado y el desarrollo de la trama es que podemos entender en dónde nos hallamos. En la obra de Rulfo, la muerte está viva, la muerte cobra vida y vive, se mueve libremente entre la realidad y ficción, tal como ocurre en la cultura popular mexicana, como lo es el Día de Muertos. Ahora pasaremos a escuchar un fragmento de Pedro Páramo narrado por su autor, Juan Rulfo. En el hidrante las gotas caen una tras otra. Uno oye, salida de la piedra, el agua clara caer sobre el cántaro. Uno oye rumores, pies que raspan el suelo, que caminan,
que van y vienen. Las gotas siguen cayendo sin cesar. El cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. Uno oye, salida de la piedra, el agua clara caer sobre el cántaro. Uno oye rumores, pies que raspan el suelo, que caminan, que van y vienen. Las gotas siguen cayendo sin cesar. El cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. Despierta, le dicen. Reconoce el sonido de la voz. Trata de adivinar quién es, pero el cuerpo se afloja y cae adormecido, aplastado por el peso del sueño. Unas manos estiran las cobijas prendiéndose de ellas y debajo de su calor el cuerpo se esconde buscando la paz. Despiértate, vuelven a decir. La voz sacude los hombros, hace enderezar el cuerpo, entreabre los ojos. Se oyen las gotas de agua que caen del hidrante sobre el cántaro raso. Se oyen pasos que se arrastran y el llanto. Entonces oyó el llanto. Eso lo despertó. Un llanto suave, delgado, que quizá por delgado pudo traspasar la maraña del sueño llegando hasta el lugar donde anidan los sobresaltos. Se levantó despacio y vio la cara de una mujer recostada contra el marco de la puerta, oscurecida todavía por la noche, sollozando. ¿Por qué lloras, madre?, preguntó. Pues en cuanto puso los pies en el suelo reconoció el rostro de su madre. Tu padre ha muerto, le dijo. Y luego, como si le hubieran soltado los resortes de su pena, se dio vuelta sobre sí misma una y otra vez, hasta que unas manos llegaron hasta sus hombros y lograron detener el rebullir de su cuerpo. Por la puerta se veía el amanecer en el cielo. No había estrellas, solo un cielo plomizo, gris, aún no aclarado por la luminosidad del sol. Una luz parda, como si no fuera a comenzar el día, sino como si apenas estuviera llegando el principio de la noche. Afuera en el patio los pasos, como de gente que ronda, ruidos callados. Y aquí aquella mujer de pie en el umbral, su cuerpo impidiendo la llegada del día, dejando asomar a través de sus brazos retazos de cielo y debajo de sus pies regueros de luz. Una luz asperjada como si el suelo debajo de ella estuviera anegado en lágrimas. Y después el sollozo. Otra vez el llanto suave pero agudo y la pena haciendo retorcer su cuerpo. Han matado a tu padre. ¿Y a ti quién te mató, madre? Gracias por atender el video hasta el último momento. Los compañeros del grupo 503 agradecen tu atención. Hasta pronto.